hermanos y muy apreciables amistades que se encuentran en nuestro medio. Deseo que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea la que repose de una manera muy abundante en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. Estamos, hermanos, en el desarrollo del programa de 16º aniversario de este distrito y me siento contento y agradecido con Dios, al igual que todos ustedes, hermanos, porque el gozo de Jehová embarga nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, hermanos, voy a hablar algunas palabras en torno de este mensaje que lleva como título "Como muriendo, mas aquí vivimos". Voy a leer el versículo 9, hermanos, de la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6. Y el versículo 9 dice de la siguiente manera: como ignorados, mas conocidos; como muriendo, mas aquí vivimos; como castigados, mas no muertos. Amén. Esta palabra o estas palabras, hermanos, son dichas por el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo, como es conocido en la iglesia, fue el apóstol de los gentiles, a quien Dios predestinó para llevar su palabra, su evangelio, por los pueblos, por las naciones, para alcanzar al pueblo gentil a la gracia. Y en estas palabras el apóstol Pablo enlista, hermanos, versículos que son el contexto. El apóstol San Pablo enlista todo lo que él y sus colaboradores en Cristo tuvieron que pasar, hermanos, para dar cumplimiento a la evangelización, para cumplir en llevar la palabra de Dios por todos los lugares. No es fácil, hermanos, no es fácil. Y el apóstol San Pablo enlista todas las cosas que tuvieron que sufrir, pero llevar o desarrollar, hermanos, esta actividad, hay que estar conscientes, como lo estuvieron ellos en todo momento. Iban hablando, predicando la palabra de Dios nuestro Señor. Amén. No se iban predicando a sí mismos. Ellos de una manera abnegada lo hicieron. Y aquí el apóstol San Pablo da testimonio, hermanos, de cómo y qué cosas son las que tuvieron que enfrentar y cómo tuvieron que abnegarse ellos a sí mismos. Pero también dice el apóstol, lo añade, que fueron tratados como si estuvieran muriendo, hermanos. También añade el apóstol San Pablo a esta lista. Y que fueron tratados de esta manera como muriendo. Mas aquí vivimos, dice el apóstol. Es conocido que la iglesia del Señor Jesús, desde su inicio, desde que fue establecida por el Señor, ha tenido que enfrentar, hermanos, la lucha, ha tenido que enfrentar las huestes del mal, que siempre están guerreando contra el pueblo de Dios, porque el enemigo se ha propuesto acabar con la obra de Dios aquí sobre la faz de la tierra. Pero Cristo es el que sostiene su pueblo. Dijo el Señor: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Cristo sostiene, hermanos, a su pueblo, a su iglesia. Pero el apóstol San Pablo está consciente, hermanos, que todo cristiano, todo aquel que se propone a llevar el evangelio por lugares, va a encontrar luchas, va a encontrar
dificultades. Y en ocasiones, dice el apóstol, nos han dado por muertos, mas he aquí vivimos. ¿Por qué, hermanos? Porque el apóstol San Pablo experimenta en su persona experiencia propia del apóstol, desde que él fue, hermanos, llamado por el Señor Jesucristo. Dice la Escritura que el Señor mandó al apóstol, que fuera a orar por Saulo de Tarso, que estaba ahí orando, hermanos, que estaba ciego y estaba orando. Y mandó a Ananías. Ananías le dijo al Señor: no has oído de este hombre, que es perseguidor, cuánto daño le ha hecho a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Y aún aquí también tiene cartas en Damasco, tiene autoridad para llevar consigo cristianos que hablen en tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, porque yo le tengo a demostrar cuánto le es menester que sufra por mi nombre. Saulo, hermanos, había sido testigo cuando Esteban fue lapidado. Esteban, un hombre lleno de Espíritu Santo, y que cuando él hablaba, sus palabras eran palabras de poder, ungidas con el Espíritu Santo, hermanos. Y le hablaba a aquel pueblo duro de cerviz y contumados e incircuncisos de corazón, les hablaba de una manera tan potente, porque la palabra de Dios es potencia, hermanos. Pero aquellos hombres, aquella multitud, no resistieron cómo les hablaba Esteban, hermanos. Dice que se levantaron contra él y lo sacaron fuera de la ciudad para apedrearlo y darle muerte. Pero Esteban, puestos los ojos en el cielo, dijo: veo la gloria de Dios y al Hijo a la diestra del Padre. Hablando él estas cosas, mis amados hermanos, lo sacaron, lo apedrearon y le dieron muerte. Dijo Esteban: Señor, recibe mi espíritu. Lo que quiero mencionar, hermanos, o significar con esto, es que ahí estaba presente Saulo. Ahí estaba presente Saulo, fue testigo de cómo le dieron muerte a Esteban, o cómo murió Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y cuando Pablo es llamado, hermanos, él sabe a lo que se tiene que enfrentar ahora él también. Y llevar el desarrollo de esa gran comitiva, que no le fue nada fácil. Él habla y dice que enfrentó muchas luchas, hermanos, muchas pruebas. En una ocasión fue apedreado, hermanos, y tenido como muerto en Listra. Dice que llegó él acompañado de Bernabé e hicieron un milagro, curaron a un hombre cojo ahí desde su nacimiento. Luego aquella gente se levantó y dijeron: dioses en forma de hombre nos han visitado, y quisieron ofrendar, hermanos, quemar presentes, pero ellos les estorbaron. Pero luego vienen unos hombres e levantaron, hermanos, contra ellos al pueblo, a la multitud, de tal manera que apedrearon a Pablo y lo dieron por muerto y lo pusieron fuera de la ciudad, y así lo consideraban como un hombre muerto. Y ahí lo dejaron, mis amados hermanos, pero luego los discípulos lo rodearon. ¡Aleluya! Y se levantó el apóstol, hermanos, a quien lo dieron por muerto. Por eso, hermanos, el apóstol habla con propiedad, con experiencia propia, como muriendo. Mas aquí vivimos. Gloria a Dios. Porque el que da la vida es Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Los enemigos del pueblo, de la iglesia, es lo que han deseado o desean hasta este tiempo. Ver, hermanos, que la obra de Dios fenece, se acaba. Pero es Cristo. ¡Aleluya! El que tiene la última palabra. ¡Aleluya! Dios, hermanos. Y dice el apóstol San Pablo: y no debemos ir confiando en nosotros mismos, sino en Dios, que levanta de los muertos. ¡Gloria a Dios!
hermanos, el hombre, el cristiano, el ministro, tiene que enfrentarse aún a la misma muerte, a peligros de muerte. Gloria a Dios, aleluya. Pero de eso debe estar consciente, hermanos, cada uno de nosotros. Quiero citar un ejemplo porque en toda la historia, en todo el tiempo de la historia sagrada, el pueblo de Dios ha sido menospreciado, aborrecido, perseguido. En el tiempo, hermanos, del rey Nabucodonosor, dice la escritura un pasaje muy conocido. El rey Nabucodonosor se levantó e hizo una estatua de oro en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Era un reino inmensamente grande, hermanos, muy grande el reino de Nabucodonosor. Y cuando levantó esa estatua de oro, mandó llamar a los asistentes, a los capitanes, a los oidores, a los receptores, a los del consejo, a los presidentes y a todos los gobernadores, hermanos. Los mandó llamar y los congregó en ese lugar para que honraran a la estatua de oro que Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, había levantado. Y el que pregonaba, hermanos, pregonaba, dice el pregonero, pregonaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que en oyendo el instrumento músico, la bocina, el pífano, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, deben de doblar sus rodillas para adorar, para honrar a esa imagen de oro, a esa estatua. Porque si no lo hacen, en el mismo instante seréis echados en un horno de fuego. Ese era el castigo para el que no doblara sus rodillas y adorara esa imagen, hermanos, o esa estatua de oro. Y dice que la escritura, que cuando sonaron los instrumentos para adorar, dice que todo el pueblo se postró y adoró. Y por eso, hermanos, fue notorio que aquellos tres jóvenes no doblaron su rodilla. Y uno de los caldeos, pueblo enemigo del pueblo de Dios, fueron a denunciarlos con el rey Nabucodonosor. ¿No fue esta tu orden, que todos adoraran la imagen? Sí, pues hay unos varones que tú pusiste en los negocios de Babilonia que no han hecho caso de ti. No honran tu Dios, ni adoran la imagen que tú has levantado. Hermanos, se había dicho que en el mismo instante, el que no lo hiciera, en el mismo instante iba a ser echado en el horno de fuego ardiente. Pero Nabucodonosor mandó llamar a Sadrach, Mesach y Abednego y les da una segunda oportunidad. Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios ni la estatua que yo he levantado. Ahora pues, ¿están dispuestos para hacerlo? Pero ellos dijeron: no cuidamos de responderte sobre esta situación. Gloria a Dios. El Dios a quien nosotros honramos, Aleluya. a quien nosotros adoramos, Él puede librarnos. Amén. De las llamas del fuego y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no nos libra, de todos modos no vamos a adorar. Gloria a Dios. Ellos conocían a Dios, hermano. Ellos conocían quién es Jehová, un Dios soberano, celoso de buenas obras y digno de adorarlo hasta el último momento de nuestra existencia, hermano. Aleluya. Aquella respuesta hizo enojar, hermanos, al rey. Dice que se desnudaron los colores, su rostro, y de el enojo que tenía mandó que el horno de fuego se encendiera 7 veces más de lo que solía hacerse, hermano. Esto demuestra que estaba enojado, estaba molesto, hermano, porque había sido desafiado por unos jóvenes hebreos. Y dice que mandó hombres muy fuertes de su ejército, muy vigorosos, a que tomaran a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Dice que los ataron, hermanos, de pies y manos y pusieron sus turbantes
Y una vez que ya estaban atados de pies y manos, dice que fueron y los lanzaron dentro del horno de fuego ardiente. Y porque la palabra del rey daba prisa y que el horno se encendió tanto, alcanzó aquel fuego a matar a aquellos hombres fuertes, vigorosos, que lanzaron a estos 3 jóvenes, hermanos, al horno de fuego. ¿Cómo estaría, hermanos, de intenso el fuego? Pero, hermanos, se llevó una sorpresa a Nabucodonosor. Se levantó de su asiento y llamó a los que le asistían. No fueron 3 los que echaron dentro del horno de fuego ardiendo, y no los echaron atados de pies y manos. Pues sea que yo los miro, aleluya, y se pasean en el fuego, y no son 3 sino que son 4. Ningún daño hay en ellos. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hermanos, se arrimaron, se llegaron todos aquellos hombres, gobernantes, asistentes, presidentes, todos los del consejo. Y Nabucodonosor se arrimó a la puerta del horno de fuego ardiendo y llamó: Sadrach, aleluya, Mesach y Abednego, siervos de Dios alto. Dice que los mandó a sacar, salieron de ese lugar, hermanos, y todos los observaban. Ni un cabello de su cabeza pereció, ni sus ropas se mudaron, hermanos. Siendo que aquellos hombres vigorosos fueron alcanzados por el poder del fuego, pero la ropa de ellos estaba intacta, hermano. Es más, ni olor a fuego tenían, hermano. Gloria a Dios. Qué grande es Dios nuestro Señor, hermano. ¿No los daban por muertos ya a estos jóvenes? ¿Quién podía librarlos del fuego? Pero dice el apóstol San Pablo, como muriendo. ¡Aleluya! Mas aquí vivimos, hermano. Porque es Dios el que preserva la vida de su pueblo. Nabucodonosor era un rey poderoso, hermanos. Él les había dicho: y que Dios nos librará de mi mano. Ellos dijeron: nuestro Dios nos puede librar. ¡Aleluya! Y se demostró que Jehová libró a su pueblo, a sus hijos en esta ocasión. El rey mandó, hermanos, a todos los pueblos, naciones y lenguas, que ninguno hablara cosas de una manera blasfema contra el Dios de esos jóvenes, porque este es Dios, hermanos, del cielo, de la tierra. Y fue puesto, hermanos, aquel decreto de parte del rey, que todos temieran de ese Dios. Esto lo menciono porque, hermanos, ¿quién podía imaginar que ellos iban a ser librados en esa ocasión? Pero tenemos un Dios grande, hermano. Tenemos un Dios grande en el cual siempre debemos de confiar. No en nuestra fuerza, no en nuestra capacidad. No, hermanos, tenemos que ponernos en las manos de Dios y nuestro Señor. En el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia sufrió persecución. En el tiempo de los apóstoles, Herodes echó mano de los hermanos de los apóstoles y dice que mató a uno de ellos a cuchillo. Y como vio que agradó a los judíos, dice que fue, hermanos, y tomó al apóstol Pedro para hacer lo mismo, para darle muerte a cuchillo. Y fue y lo tomó y lo puso en prisión. Estaban los días de los ácimos, de la Pascua, los días de la Pascua. Dice que ahí lo guardó en la prisión para cuando pasara la Pascua. Estaba el apóstol Pedro, dice que dormía, gloria a Dios, entre 2 soldados, con 2 cadenas, hermanos, una en cada mano. Y el día, hermanos, que iba a amanecer para ser entregado el apóstol Pedro, ese mismo día se manifestó un ángel ahí en la prisión, y un resplandor, hermanos, a la presencia de aquel ángel, un resplandor divino. Y dio a Pedro, el apóstol, al costado y le dijo: levántate.
En el momento que recibe estas palabras, las cadenas de su mano se cayeron, hermanos. Átate tus sandalias. Sígueme. Se levantó el apóstol Pedro, hermanos. Dice que pasaron la primera guardia y luego la segunda. Y llegaron a la puerta principal de hierro que da a la calle. Cuando llegaron a la puerta se abrió de sí, hermanos. Y luego pasaron una calle y en la segunda calle el apóstol Pedro estaba pensando que estaba viendo una visión. Pero cuando el ángel lo dejó en la segunda calle, él volviendo en sí dijo, verdaderamente Dios ha enviado su ángel. Porque las promesas de Dios son fieles y son verdaderas, hermanos. Pudiera ser que son promesas un tanto que rayan en la ficción, pero Dios es soberano. Para Él todo es posible, hermanos. Y los ángeles al servicio de su pueblo. Gloria a Dios. El apóstol continúa, hermanos, su camino y llegó a la casa de María, madre de Juan. Ahí había muchos hermanos reunidos. Habían estado orando por él ya de días. Dice que tocó, llamó a la puerta y salió una muchacha llamada Rode. Alcanzó a escuchar la voz de Pedro y lo conoció. ¡Aleluya! Pedro. Y de gozo, devoción, no abrió la puerta, sino que va con los hermanos y le dice: Pedro, el apóstol está aquí, es el que llama. ¿Cómo va a ser el apóstol? Pero ella insistió, afirmando: yo sé que es el apóstol Pedro. Conozco su voz. Y Pedro seguía, hermanos, insistiendo. Mandaron y abrieron la puerta y era el apóstol Pedro, hermanos. Se asustaron los hermanos que estaban ahí congregados, porque Dios obra maravillosamente. Ellos no esperaban ese milagro, pero hermanos, nuestra vida está en las manos de Dios. ¿Cuántas horas faltaban para que le dieran muerte al apóstol Pedro? Pero Pedro les contó cómo el Señor había enviado a su ángel y lo libró de la mano de Herodes y todos los judíos que lo esperaban. Hermanos, con toda esta experiencia y estas cosas, el apóstol Pablo habla, hermanos, y dice a su pueblo, a su iglesia: como muriendo, como muertos, somos entregados a muerte cada día por causa de Jesucristo. Mas sea aquí vivimos. Amén, aleluya. No teniendo nada, pero poseemos todo porque el Señor está con nosotros. Mis amados hermanos, sea la gracia de nuestro Dios y el amor de cada uno de ustedes, hermanos.